Bueno, shalom hermanos, es una bendición poder conectarme a través de lo que es mi cuenta de Facebook. Como les notificaba el día de ayer, vamos a estudiar un momento lo que es otro de los temas. Este tema no es, no lo voy a concluir el día de hoy, es mentira, ¿verdad? Pero sí vamos a tener una serie de temas, una secuencia de temas en la cual pues vamos a estar hablando, pues obviamente, como les decía, pues vamos a hablar desde lo que es primeramente los tiempos en los cuales estamos viviendo, qué es lo que nos depara o qué es lo que dice la escritura que va a suceder en los últimos tiempos. Y bueno, esto nos va a llevar hacia el regreso de nuestro amado Mesías. Vea, lo que conocemos como la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Mashiach, ¿verdad? Y después nos vamos a encaminar, ¿verdad? A ver, digamos, una vez nuestro Mesías venga, cuando Él venga, qué es lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué sigue después de eso? Y eso nos lo dice la Escritura, pues tanto a través de lo que son pues los profetas, como a través de lo que es el Apocalipsis, nos habla bastante acerca de los días finales. Bueno, yo pienso de que el conocer de estas cosas deberíamos de alegrarnos. Yo sé que la carne se aflige, sí es cierto. La carne se aflige, ¿verdad? Y muchas veces al ver, digamos, lo que está pasando en estos tiempos, ¿verdad? Quizás nos preocupamos. Yo les voy a decir, en el buen sentido de la palabra sí hay que preocuparse. Cuando digo en el buen sentido de la palabra, ¿a qué me refiero? Bueno, que hay que buscar más al Eterno, que hay que santificarnos más, que hay que preocuparnos para vivir una vida en santidad delante de nuestro Padre. Eso es buenísimo, ¿verdad? Ya que entonces, ¿verdad? Creería yo de que esto que está pasando pues va a ser de mucho beneficio para todos. Ahora, ¿por qué les digo de que no hay que preocuparse? Ya hablando en sentido general. Bueno, no hay que preocuparse porque estamos en las manos del Eterno. No hay que preocuparse porque la preocupación es falta de fe, ¿verdad? Cuando nosotros creemos al Eterno, que le creemos a su palabra y creemos lo que está escrito en ellas, entonces, como lo decía David en el Salmo 119, si tu ley, si tu Torah no hubiese sido mi compañera, es decir, aquella que me da aliento, ¿verdad? Yo hubiese perecido, ¿verdad? Pero el salmista lo hablaba muy claro. Y lo mismo podemos decir nosotros. La palabra del Eterno, la Torah, es nuestro consuelo, ¿verdad? Y si no tuviéramos su palabra, si no tuviéramos su ley, si no tuviéramos las escrituras, sí le diría que entonces tendríamos por qué afligirnos. Pero pienso que al ver, ¿verdad?, todas estas cosas que están aconteciendo, porque si bien es cierto, ustedes no me dejan mentir, cuando hemos platicado quizás con nuestros padres o con nuestros abuelos, nunca quizás ellos, por lo menos a mí me contaron, ¿verdad?, que hayan vivido una situación muy similar. Posiblemente esto pasó en otras épocas, con otro tipo de peces y todo, pero
Hasta el punto donde hemos llegado, pensaría yo de que esto es para que nosotros reflexionemos, ¿verdad? Para que nosotros meditemos, ¿verdad? De hecho, sabemos de que pues no sabemos realmente qué tanto, hasta dónde va a llegar todo esto, pero si estamos en las manos del Eterno, ¿verdad? Y pues estamos confiando y estudiando su palabra, creería yo de que eso, ¿verdad? Es para que nosotros tengamos que levantemos nuestra cabeza, ¿verdad? Y hoy más que nunca acercarnos a nuestro Padre, ¿verdad? Y pedirle por ese reino, ¿verdad? El cual Él ha prometido para todos los que le aman. Bueno, voy a ir así un poco narrándoles un poco lo que la Escritura nos lo dice, ¿verdad? Pero a la misma vez, obviamente, tenemos que tocar algunos pasajes y vamos a abrir la Escritura en el libro de Mateo. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. ¿Por qué vamos a abrir la Escritura en Mateo 24? Bueno, porque en Mateo capítulo 24 tenemos las palabras proféticas de nuestro amado Yeshua, ¿verdad? Es ahí donde Él se sentó con sus discípulos en el monte, ¿verdad? Y comenzó a hablarles. Ellos le preguntaron a Él, dinos, ¿cuándo será tu venida? ¿Verdad? ¿Y qué cosas ocurrirán antes de tu venida? Nuestro Mesías comenzó a hablarles a ellos, ¿verdad? Y a decirles que cuáles eran los eventos o qué es lo que iba a pasar antes de su regreso a la tierra. Así que les invito para que tome su Biblia, para que tome su palabra, la Biblia, y podamos entrarnos a lo que es Mateo capítulo 24. Vamos a leer en el verso 3. Mateo 24, 3. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Yeshua les dijo, verso 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán. Y oiréis, verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, verso 8, será principio de dolores. Bueno, solamente, ¿verdad? Algunas estadísticas nos indican, ¿verdad? En la historia, por ejemplo, de que en los últimos 100 años han habido tantos terremotos. Por ejemplo, en los últimos 100 años han habido más terremotos que en los últimos 1900 años o en los últimos 2000 años. ¿Qué nos indica esto? Porque alguien puede decir, bueno, él dijo habrán terremotos por los lugares, pero si también antes habían terremotos, la Biblia habla de que hubo un gran terremoto y todo el tiempo han habido terremotos. Sí, pero cuando Yeshua, nuestro Mesías, está hablando de terremotos, no está hablando de algo que ocurra cada montón de tiempo, sino que de algo que ocurre cada cierto tiempo, y estamos hablando de que cada vez, ¿verdad? Cada vez que avanzamos en tiempo, los terremotos son más comunes. Bueno, y yo creo que ustedes no me dejan mentir, cada uno pues ha pasado esos momentos bastante difíciles, pues hay muchas personas que han perdido seres queridos, inclusive, ¿verdad? En un terremoto, aquí pasamos, ¿verdad? Pasamos momentos difíciles allá, ¿verdad? Cuando, ya por 2001, ¿verdad? En el año 2001, se pasaron momentos bien difíciles. Sin embargo, acá El Salvador es una tierra en la cual pues tiembla bastante, ¿verdad? Y de repente pues se pega sus zamaquiones, ¿verdad? Y pues como carne pues nos afligimos, ¿verdad? Pero es decir, son cosas
como digo, pues de que están escritos en su palabra, y nosotros como hijos del Eterno, pues obviamente vamos a y creemos lo que su palabra dice. La otra cosa que encontramos acá es hablar de guerras, ¿verdad? Hemos visto guerras y también rumores de guerra, porque las hay también, aún en este tiempo. Cuando vemos las noticias, vean rumores de guerra y que tal presidente, ¿verdad? Está con el ejército aquí y allá, y realmente que las hay. Y cuando hablamos de pestes, bueno, ni hablar. Yo creo que todos sabemos lo que estamos viviendo, ¿verdad? En este tiempo. Por lo tanto, esto que yo les acabo de leer acá en el libro de Mateo, de acuerdo al verso 8, dice que todo esto es un principio de dolores. Es principio de dolores. Ahora, ¿qué nos depara el futuro? ¿O qué nos depara? ¿Qué tenemos que esperar? Mira, este tema, ¿verdad? Pues como digo, es importante que nosotros lo conozcamos, es importante que sepamos, es importante que nos preparemos, ¿verdad? Para que pues verdaderamente cuando nuestro Mesías venga, no nos sorprenda como ladrón en la noche. Hay una parte en las Escrituras, está escrito verdaderamente en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 del 1 al 4, donde dice que su venida, hablando de la venida de nuestro Mesías, será como ladrón en la noche. Bueno, les voy a mencionar. Para aquellos que estamos en luz, para aquellos que tenemos su palabra como guía, realmente para nosotros no va a venir como ladrón en la noche. Les digo esto pues porque algunas veces pensamos que para todos viene como ladrón en la noche, ¿verdad? Y no, realmente va a venir como ladrón en la noche para aquel que no esté preparado, ¿verdad? Como dice la Escritura, qué persona, ¿verdad? Si supiera que un ladrón va a llegar a la medianoche, ¿verdad? Se durmiera tranquilo. No, nadie. Nadie estaría tranquilo, ¿verdad? Yo sé que muchas cosas podríamos hacer, ¿verdad? Pero no estaríamos tranquilos ni tampoco lo esperaríamos, ¿verdad? Dormidos. Entonces, cuando hablamos de esto es porque pues todo esto es para que nosotros despertemos, ¿verdad? La misma palabra dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará el Mesías. Así que este mensaje es para todos, ¿verdad? Es para todos y bueno, todos aquellos que hemos venido leyendo la Escritura, todos aquellos que venimos buscando a Dios, buscando al Eterno, ¿verdad? Y pidiéndole que nos revele su palabra, ¿verdad? Este tema es para nosotros, es para nosotros. Les vuelvo a repetir, ¿verdad? El tema es para que nosotros nos preocupemos en el buen sentido de la palabra, repito, ¿verdad? Porque la palabra misma dice que pues hay que tener temor al Eterno, pero un temor de respeto, un temor de reverencia, temor y temblor, ¿verdad? Y a la misma vez, pues, de verdad que cuando estamos hablando del Eterno y su palabra, estamos hablando de algo, ¿verdad? Que cada uno de nosotros deberíamos de temblar, ¿verdad? Porque la misma palabra, el mismo Eterno dice, ¿sobre quién voy a poner mis ojos? Dice Hashem, dice el Señor, voy a poner mis ojos, aquel que tiembla mi palabra, aquel que mi palabra no le da igual, sino que cuando estudia, cuando lee, cuando escucha mi palabra, ¿verdad? Levanta su cabeza, se afirma más, porque la misma Escritura dice que del oír viene la fe. Así que, bueno, hasta acá les digo en Mateo 24, del verso 3 al 8, bueno, podemos decir, sí, las cosas de verdad que es difícil, ¿no? Es difícil. Y sí es difícil, pero no tan difícil como lo que viene después. Y como repito, pues esto hoy en día, ¿verdad? Para muchos hermanos cristianos, a muchos se les enseña acerca de un evento. Bueno, inclusive han habido hasta películas como Dejados Atrás, ¿verdad? Recuerdo también hay un himno de Estanislao Marino, ¿verdad? Que dice, Cristo vino y su pueblo se llevó, no hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Ahora, les digo, hay no solamente esa película, sino que han habido otras películas,
¿verdad? Y hay muchos hermanos que predican acerca de esto. Ahora, quiero decirles algo. Y esto, ¿verdad? Lo hago en el nombre de nuestro Mesías, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor. Cuando nosotros hablamos acerca de los eventos finales, porque justamente lo que quiero decir, tal vez no lo mencioné, que se dice y se habla, es algo que se llama rapto y algo que se llama la gran tribulación. Ahora, cuando nosotros vamos a las escrituras y principalmente al libro de Daniel, no voy a profundizar el día de hoy. Vamos a tener, si el Eterno permite, un estudio especial sobre las 70 semanas, ¿verdad? Y lo que ahí está escrito, pero lo que yo quiero mencionarles es que, por ejemplo, cuando se hablamos de las 70 semanas de Daniel, que es un estudio profético muy bonito, muy lindo, ¿verdad? Se habla acerca de la semana número 70. 69 semanas hasta el tiempo que nuestro Mesías vino la primera vez, y luego al tiempo como que le puso un stop, ¿verdad? Y estamos esperando lo que es la semana 70. Esta semana 70, obviamente, estamos hablando de semanas de años, o sea, estamos hablando de un periodo de 7 días, perdón, de 7 años, ¿verdad? Y esta semana 70, cuando hablamos de esta semana, esta última semana marca eventos, ¿cómo decir? Donde después de entrar, ¿verdad?, a la semana, estaríamos en un tiempo que la Biblia llama la mitad de la semana, ¿verdad? Que justamente pues la mitad de la semana, en varios pasajes de las Escrituras podemos encontrar hablando al Eterno acerca de tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿verdad? También se habla acerca de 3 años y medio, se habla también acerca de 42 meses y se habla de 1260 días. Realmente todo es lo mismo, 42 meses son 1260 días, 1260 días son 3 años y medio, y obviamente 3 años y medio son tiempo, tiempo es 1, tiempo es 2, 1 más 2, 3, y medio tiempo, 3 y medio, o sea, 3 años y medio. Ese periodo de tiempo, que es la última semana, se divide en dos, y esos 3 años y medio es lo que llamamos la gran tribulación. Eso se le llama la gran tribulación en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en los libros proféticos, a eso se le llama la angustia de Jacob, o la angustia de Jacob. Tiempo vendrá, dice, que habrá angustia para Jacob, tan grande como nunca la ha habido ni la habrá, y de ella será librado. Eso es lo que las Escrituras nos dicen. Ahora, cuando hablamos nosotros, en primer lugar, ¿en qué tiempo podríamos estar? Bueno, como leímos en Mateo, capítulo 24, del verso 3 al 8, lo que sigue en el verso 9, a eso se le llama la gran tribulación. Hay personas, yo he escuchado personas, predicadores que dicen, mire, pero lo que dice Mateo 24 se lo dijo a los judíos. Yo le digo, perdónenme, pero lo que dijo Mateo 24 es parte del Evangelio, es parte de la palabra que está escrita para nosotros. Ahora, si estamos hablando, si bien es cierto, sabemos de que los libros, ¿verdad? Pues hubieron unos libros, como en el caso de Mateo, que el lenguaje que utiliza Mateo es mayoritariamente para los judíos, es cierto, pero no significa de que lo que está diciendo ahí sea para ellos, no. Mateo, les digo, es un libro que está escrito para nosotros, para nuestra enseñanza, como dice la palabra, que todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza y nuestra consolación, para que aprendamos, ¿verdad? Y para que nosotros veamos verdaderamente qué es lo que la palabra, qué es lo que el Eterno nos quiere decir. Entonces, en este caso, vea, Mateo 24, yo diría que es, acuérdense que cuando hablamos de nuestro Mesías, una de sus funciones, digamos como Mesías, cuando Él vino a esta tierra la primera vez, es la función de profeta. O sea, nuestro Mesías es profeta, es sacerdote y es rey. Ese es el Mashiach, ese es el Mesías, el ungido. Cuando Él vino, ¿verdad? Vino como aquel profeta que anunció Moisés, cuando Él dijo, profeta como yo les levantará el Eterno, o el Eterno mismo también dijo,
profeta como tú, les levantaré en medio de ellos, ¿verdad? Las palabras de él oiréis, y el que no las oiga yo le demandaré, ¿verdad? Y le haré juicio por eso. Entonces, cuando nuestro Mesías vino acá en Mateo 24, comenzó a hablar proféticamente, a profetizar lo que iba a pasar antes de su venida. Hoy en día, ¿verdad? Diría yo, de acuerdo al libro de Oseas, capítulo 6, Oseas capítulo 6, versos 1 y 2, ahí nos habla, ahí dice, Él nos hirió y Él nos curará, darános vida después de 2 días, y al tercer día nos vivificará y viviremos delante de Él. Ahí nos está hablando de 2 días proféticos. Por cierto, cuando habla, está hablando acerca del reino del norte, está hablando de los tiempos en los cuales el Eterno iba a levantar a su pueblo, ¿verdad? De en medio de las naciones. Que por cierto, la creación misma, dice la palabra, que anhela la manifestación de los hijos de Dios, que es justamente lo que el Eterno está haciendo en este tiempo, ¿verdad? Que también este tema, como digo, es bien difícil no mencionar, ¿verdad? Algunas cosas que, si el Eterno permite, vamos a tocarlas en el futuro, si nos da la vida. Ahora, cuando nosotros hablamos acá, ¿verdad? ¿Cómo decir? De tiempos en los cuales nosotros estamos, pues hoy en día estamos, ya pasaron 2000 años, o sea, ya pasaron 2 días proféticos y hemos entrado al tercer día profético, al tercer día en el cual el Eterno nos levantará, como dice Oseas 6, 1 y 2. Si usted quiere, pues puede buscar y leerlo. Hemos entrado a ese tercer día profético, ¿verdad? Y ese tercer día profético indica, ¿verdad?, también la venida de nuestro Mesías. La venida de nuestro Mesías. Entonces, las escrituras aquí mismo, antes de entrar al verso 9, ¿verdad? Antes de entrar al verso 9, las escrituras nos hablan, y vamos a irnos adelantito, vamos a ver dónde, acá, donde nuestro Mesías comienza a hablar acerca, vamos a ver, hay una parábola que se le llama la parábola de la higuera. Es justamente en este capítulo donde nuestro Mesías comienza a hablar en el verso 32, Mateo 24, verso 32, dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Verso 34. De cierto os digo que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, de acuerdo a lo que Yeshua nos está hablando acá en el libro de Mateo, está diciéndonos y está hablándonos acerca de la higuera. Bueno, la higuera es Israel. Y obviamente que iban a venir una serie de cosas para los últimos tiempos, ¿verdad? Y lo que marca el inicio del florecimiento de la higuera es el establecimiento del Estado de Israel en noviembre de 1947. En ese tiempo es donde las Naciones Unidas votaron a favor de que hubiera un Estado judío, un Estado para la nación de Israel. Y luego, pues en el siguiente año, en el 5 de Iyar de 5708, que equivale al 14 de mayo de 1948, Israel, ¿verdad?, nace como una nación independiente, ¿verdad? Ahora, estas palabras, ¿verdad?, cuando se habla de la higuera, ¿verdad?, y cuando el Mesías viene y comienza a decir que cuando veamos estas cosas, su venida está cerca, está a las puertas. Y luego en el verso 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, no pasará esta generación. Ahí hay dos posibilidades, porque una es de que esté hablando de la generación de él, esta generación, la de él, de su tiempo, y obviamente que sabemos de que no puede estar hablando de esa generación porque esa generación cuando él vivió murió, ¿verdad? Y pues entonces, cuando dice, os digo que no pasará de esta generación, está hablando de la generación de la higuera, es decir, la generación de la higuera. Entonces, durante muchos días, ¿verdad?, nos hemos estado preguntando cuánto dura una generación, ¿verdad? ¿Cuánto dura una generación?
Bueno, algunas personas decían que 40, otras personas decían que 70, otras personas decían que 100, bueno, total, pero les voy a mencionar algo, lo más ubicado, ¿verdad?, en los tiempos finales es acerca de que esta generación, o sea, de cuánto dura una generación, en la palabra del Eterno está escrito, ¿verdad?, que los días de las personas iban a ser 70, ¿verdad? Iban a ser 70, pero dice que los más robustos iban a llegar a 80. Entonces, pudiéramos considerar que una generación puede ser 70 u 80, por ahí, en ese rango. Entonces, si esto es así, la generación que vio, o mejor dicho, que nació en el tiempo de la higuera, estamos hablando de 1947. Y si hablamos de 1947 y le sumamos 70 años, nos va a dar al año 2017. 2017. Ahora, pero si estamos hablando de que la Escritura dice que los más robustos llegarán a 80, muy posiblemente pudiéramos estar hablando del 2017 al 2027. Estamos justamente hoy en el 2020. Esto tampoco, ¿cómo decir? Esto es, ¿cómo se llama? Estoy hablando de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Tampoco quiero decir esto será verdad y esto va a ser así y yo pongo mi vida. No, porque ya muchos han quedado como falsos profetas, ¿verdad? Diciendo que tal año será la venida del Mesías y al final no es así. Entonces, por eso lo que estamos haciendo es simplemente estudiar, ¿verdad? Y estar preparados, estar percibidos para pase lo que pase, pues de verdad estemos preparados, ¿verdad? Y no nos vaya a sorprender su venida, ¿verdad? Y mucho menos nos vaya a sorprender en aquel tiempo en el cual, ¿verdad?, nuestro Mesías venga, ¿verdad? Y no lo vaya, no lo vamos a ver como nosotros pensamos que Él es, ¿verdad? Porque hoy en día, pues obviamente con todas las enseñanzas que se dan dentro de las iglesias, ¿verdad? En las iglesias se han hecho la idea de un Mesías así, de acuerdo a las características de cada iglesia, ¿verdad? La iglesia católica espera un Mesías católico, la iglesia mormona un Mesías mormón, los testigos piensan que va a venir uno de los testigos y así cada iglesia piensa que va a venir, ¿verdad? De cada denominación, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Cuando nuestro Mesías vuelva, como lo dice la palabra, pues el Mesías nació, él vino de la tribu de Judá, él es el león de la tribu de Judá, nació como judío, vivió como judío, murió como judío, resucitó como judío y vendrá como judío también en su segunda venida. Entonces, ¿verdad? ¿Y qué es lo que, bueno, cuando estamos hablando de nuestro pueblo Israel, ¿verdad? Y estuvimos estudiando el día de ayer que en su reino se enseñará la Torá, ese es el evangelio del reino, ¿verdad? Que la Torá va a ser, cuando dice aquel pasaje del libro de Miqueas, capítulo 4, del 1 al 4, del 1 al 3, porque de Sión saldrá la Torá, la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Entonces, que no nos vaya a sorprender tampoco eso, ¿verdad? Porque de verdad creo que sería una lástima para nosotros pensar de que hemos estado siguiendo a un Mesías que no es el Mesías de Israel, que no hemos estado siguiendo a un Mesías hebreo, sino que hemos estado muchas veces siguiendo a un Mesías griego, a un Mesías romano, donde Roma le cambió nombre. No solamente nombre, sino que a través de las mismas enseñanzas que hoy en día se dan, ¿verdad? La gente identifica a un Mesías gentil. Un Mesías que dijo que lo que entra no contamina y pues obviamente él comía de todo. Un Mesías que le dijo que vino a clavar la ley de Dios en el madero. Un Mesías que violó el día del sábado, ¿verdad? Un Mesías, el Shabbat, ¿verdad? Un Mesías que no celebra fiestas y que vino a ponerle fin a todo eso. O sea, ese es el Mesías que muchas veces se ha vendido y se ha enseñado dentro de las congregaciones cristianas, pero él no es el Mesías. Cuando estamos hablando del Mesías, el Mesías, su nombre es Yeshua, y él es el león de la tribu de Judá, el cual vendrá por segunda vez a salvar a su pueblo, ¿verdad? Pero ya, es decir, ya no en relación, como decir, como la primera vez, sino que ya la Escritura habla de esa salvación que recibiremos, como cuando aquí en Mateo 24 dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo, o como aquel pasaje que dice que ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Entonces,
muy posiblemente, les digo, nos encontremos en estos tiempos. Ahora, si nos encontramos en estos tiempos, ¿verdad? Los tiempos finales en los cuales el Mesías habló que no pasaría de esta generación, entonces les digo, tendríamos que preocuparnos un poquito más en el buen sentido de la palabra, un poquito más en orar, un poquito más en estudiar la Escritura, en vivir en santidad, en guardar sus mandamientos. Miren, yo les digo, si no sabíamos que había que guardar la Torá porque nos dijeron que la ley estaba abolida, hay una buena noticia. Aún es tiempo, tenemos vida, tenemos tiempo para corregir lo que hemos hecho mal mientras hay vida y esperanza. Podemos, dice que si nosotros nos arrepentimos de todo corazón y le clamamos a Él, dice que Él es justo, Él es fiel y va a escuchar nuestra súplica y va a pasar por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Por eso lo que Él demanda ahora a todos los hombres es que se arrepientan, que nos arrepintamos, que nos volvamos al Eterno, que si le hemos dicho no a sus leyes, que si le hemos dicho no a sus días de reposo, si le hemos dicho no a sus fiestas, es momento que le digamos, sí, Padre, aquí estoy. Yo quiero, de verdad, yo quiero tu palabra, yo quiero que escribas tus leyes en mi corazón, en mi mente y en mi corazón, como lo dice Jeremías 31-33 y el libro de Hebreos capítulo 8, verso 10 en adelante hasta el verso 13. Yo quiero que tú escribas tu palabra, yo quiero ser una persona obediente, yo quiero que me santifiques a través de tus mandamientos. Todavía es tiempo, es momento, porque les digo, vendrán momentos donde de verdad eso ya no se podrá hacer, ¿verdad? Tal como, si se recuerdan, tenemos un momento donde nuestro Mesías está hablando acerca del rico, ¿verdad? Y Lázaro, ¿verdad? Donde pues dice que el rico y Lázaro ambos se murieron. Uno fue llevado al seno de Abraham y el otro fue llevado a las llamas de fuego, ¿verdad? Es interesante que al final, cuando este hombre que está en las llamas está hablando con nuestro padre Abraham, ¿verdad? Nuestro padre Abraham le dice, aun si alguien se levanta de los muertos, no le van a creer. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Si no oyeren a ellos, aunque alguien se levante de los muertos, no van a creer. Entonces, hoy en día nosotros tenemos a Moisés y a los profetas. ¿A dónde tenemos a Moisés? En la ley de Dios. Ahí está lo que estudiamos el día de ayer. Ahí está Moisés hablándonos. A través de las leyes, a través de los mandamientos, ¿verdad? A través de la Torá. Y los profetas igual. Y ambos nos hablan del Mesías, ¿verdad? Porque eso es lo que estudiábamos ayer, ¿verdad? De cómo el Mesías, de cómo el Evangelio habla del Mesías y el Mesías viene a hablar del Evangelio. Eso es lo que hacíamos el día de ayer en la otra enseñanza que les invito también para que la vean, titulada El Evangelio del Reino. Entonces, verdaderamente sabemos por la palabra del Eterno que sí, ¿verdad? Estamos llegando a días finales y todavía tenemos tiempo, como vuelvo a repetir, todavía tenemos tiempo para volvernos al Eterno, ¿verdad? Para hacer las cosas bien, o por lo menos lo mejor que nosotros podamos, ¿verdad? Quisiera, ¿verdad?, que avanzáramos un poquito en esto y ahora sí, ¿verdad?, nos fuéramos al verso, vamos a ver, siempre estamos en Mateo 24. Verso 9. Y esto, quiero mencionarles esto. La mayoría, bueno, como les digo, hoy en día se tiene una enseñanza, ¿verdad? Y lo predican mucho desde las iglesias y es lo que anteriormente les decía, es lo que se llama el rapto. Bueno, la pregunta es, ¿existe el rapto? Bueno, ya van a ver, o sea, yo les digo sinceramente, cuando hablamos del rapto, el rapto, lo que pasa es que esto, mira, hay dos palabras, una que es el rapto y el otro que es el arrebatamiento. Aunque a nosotros nos pueda parecer lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. De hecho, cuando se habla del rapto, ¿verdad?, no es el arrebatamiento que la Biblia describe. Inclusive en la Biblia la palabra rapto no existe. Usted no va a encontrar la palabra rapto. ¿Y qué significa rapto? ¿Sabe? Rapto significa un secuestro. Eso es un rapto. Cuando alguien es raptado. Entonces, cuando estamos hablando del evento que va a pasar al final de los tiempos,
No es un rapto. ¿Por qué? Porque el Mesías no va a venir a secuestrar a nadie. El Mesías no va a venir a raptar. El Mesías no va a venir a robarse a nadie. El Mesías va a venir a traer a los suyos, no a robarse nada. Entonces, cuando estamos hablando del arrebatamiento, sí estamos hablando de la verdadera palabra. Pero la pregunta es, ¿a qué se le llama rapto y a qué se le llama arrebatamiento? Pues quiero decirles de que esto de rapto, ¿verdad? Usualmente la enseñanza es así, y es muy posible que tal vez usted lo haya aprendido así, o que en su iglesia lo enseñan así, ¿verdad? Se dice de que en la última semana, que nos depara, semana de 7 años, van a venir los últimos 3 años y medio, donde será la gran tribulación, y que el rapto, esta enseñanza del rapto, enseña de que la iglesia, de que su pueblo va a ser raptado a la mitad de la semana, y que a la mitad de la semana su pueblo va a ser raptado, va a ser llevado a las nubes, y en un periodo de 3 años y medio, mientras aquí abajo está la gran tribulación, la iglesia se está casando con Jesús, y ahí se van a dar las bodas del Cordero. Después regresa el Mesías, ¿verdad? Y pone sus pies en Jerusalén. Yo quiero decirles con todo mi amor, de verdad, que la Biblia no enseña eso. La Biblia no aprueba eso, ¿verdad? Porque hay muchas personas, eso realmente da esperanzas falsas y hace que usted y yo no nos preparemos. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña de que hemos de ser sacados antes de la gran tribulación. Lo que pasa es que se confunde muchas veces con los textos de Apocalipsis, donde se habla de las 7 copas de la ira de Dios. No es lo mismo hablar de la gran tribulación que hablar de las 7 copas de la ira de Dios. Es muy diferente. No es lo mismo. No es lo mismo. Y ahí es donde hay confusión y la gente piensa que está hablando de las copas de la ira del Eterno. No es lo mismo. Cuando estamos hablando, oiga bien, de la venida del Mesías y los tiempos que se acercan antes de su regreso, estamos hablando de un evento en el cual dijimos ahorita que se llama la gran tribulación. Y el rapto no existe. O sea, esa palabra rapto no existe en el sentido de que el Mesías no va a venir y no va a sacar su pueblo antes de la gran tribulación. La Biblia no lo enseña, es lo que vamos a ver. Una vez comience ese periodo que llamamos la gran tribulación, ahí es donde, de acuerdo a las palabras, a la escritura, se va a levantar un hombre, se va a levantar un antimesías, conocido como un anticristo, ¿verdad? Y obviamente, inclusive esa palabra anticristo es una persona que está en contra de la ley de Dios, en contra de la Torá. Ese es un antimesías. Entonces, ese hombre, que también la escritura le llama también el hijo de perdición, este hombre va a comenzar, ¿verdad? Con un tiempo de cuando dice que se va a decir paz y seguridad, se va a comenzar ese nuevo orden mundial, ¿verdad? Pero decirles que el Mesías, de acuerdo a la escritura, él no va a venir antes de la gran tribulación. ¿Y esto de qué sirve? ¿Sabe para qué nos va a servir? para que no estemos, para que no tengamos esperanzas falsas. No está esperando no, cuando la cosa se ponga peor y la cosa se ponga, Él nos va a llevar y nos va a sacar de acá. No, vamos a pasar acá. Vamos a pasar acá. Y por esto es que necesitamos estar preparados. Tanto espiritualmente, ¿verdad? Psicológicamente y físicamente. Necesitamos estar preparados, ¿verdad? Porque si no, lo que va a pasar es que cuando de repente, ¿verdad? Comience a ponerse dura la situación, usted va a estar esperando que el Señor lo saque y no vamos a salir antes. Y por eso es que quiero que nos detengamos y sigamos leyendo acá el libro de Mateo, por amor a la verdad. Mateo capítulo 24, después de haber leído el verso 8, donde dice, y todo esto es principio de dolores, en el verso 9, vea lo que dice. Aquí es donde comienza la gran tribulación. Esto que estamos viendo actualmente todavía es principio de dolores. Entonces, ahí estamos hablando de gran tribulación. Os entregarán a tribulación y os matarán. ¿A quién les está diciendo? Les está diciendo a sus discípulos. Les está diciendo a todos aquellos que van a creer en su nombre. A ellos les está diciendo, y a ellos nos está diciendo. Bueno, si usted no se considera dentro de este grupo, entonces pues no es para usted ni para mí. Pero aquí dice, os entregarán a gran tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Está hablando de lo que va a pasar en los últimos tiempos.
Aquí no dice, ¿verdad? Y cuando venga la tribulación ustedes se van a ir, no les va a pasar nada. No está diciendo eso. Lo que dice es, porque aquí, o sea, aquí está hablando con sus discípulos. Acuérdense que él mismo, ¿verdad? Les dijo a ellos, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. Y todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora, ¿y esto cómo se está haciendo una realidad? Bueno, porque también dijo que cuando el Espíritu Santo viniera sobre cada uno de nosotros, el mismo Espíritu nos iba a recordar las cosas que Él había enseñado, que Él les había dicho a sus discípulos. Y aquí estamos aprendiendo. Luego dice el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino, lo que hablábamos el día de ayer, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, fíjense qué interesante, porque el Mesías está hablando con sus discípulos, está hablando con sus seguidores, y ellos van a ver esa abominación desoladora. ¿Y qué es esa abominación desoladora? Bueno, cuando se levante el anti-Mesías, obviamente estamos hablando de que él entraría en el templo, va a usurpar el templo, o sea, se va a levantar un templo y él sería un usurpador, ¿verdad? Este hombre del cual estamos hablando acá, la Biblia no nos da demasiados detalles, ¿verdad? Pero sí, cuando esto se dé lo vamos a saber. Entonces, Yeshua, ¿verdad? Está diciendo que cuando vean la abominación desoladora, obviamente que si los creyentes, si los discípulos de él van a estar acá, cuando vean eso, significa que están acá, no que están arriba. Van a estar acá viendo que esas cosas van a pasar. Luego dice, verso 16, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, moví aquí el cursor. Vamos a ver. Ok. En verso 17. Entonces el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Obviamente es un tiempo de verdad, un tiempo bien difícil. Huir, obviamente con niños no es lo mismo que huir solo. O una mujer embarazada, pues también se le va a dificultar, ¿verdad? Por eso dice que hay que orar para que, por esto, ¿verdad? Luego dice, orad pues, verso 20, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de Shabbat. ¿Verdad? Fíjense qué interesante esto, porque el Mesías está diciendo que cuando estas cosas comiencen a suceder y su venida está cerca, hay que pedirle al Eterno para que nuestra huida no sea en invierno. ¿Por qué en invierno? Bueno, ustedes saben, no es lo mismo andar en lugares donde no está lloviendo que cuando es invierno. Es difícil, y hay lugares donde neva inclusive. Es más difícil aún todavía. No es lo mismo que haya sol, ¿verdad? Es decir, porque la cosa va a ser menos terrible. Lo mismo también el Mesías está preocupado y nos está diciendo que oremos para que, vean lo que dice, para que tampoco vuestra huida no sea en día de Shabbat, en el día de reposo. Para muchos el día de reposo en este tiempo no lo guardan. Dicen que eso ya no vale, ya. Ahora Yeshua es mi reposo. Les voy a decir, sí, verdaderamente, Yeshua es nuestro reposo. Pero eso no anula el mandamiento. El mandamiento es como decir que Yeshua es la palabra. Claro, Yeshua es el verbo hecho carne, pero no quiere decir que por eso la palabra, yo ya no voy a estudiar la palabra. No está diciendo eso. El Mesías es la puerta, es el camino, es la vida. Y todos esos símbolos que nos ayudan a entender. Entonces, ¿por qué razón el Mesías está diciendo que oremos para que también esto no comience en Shabbat? Porque el Shabbat, de acuerdo a la Escritura, es un día especial.
es un día santo, es un día bendito, es un día en el cual hay mucha alegría, ¿verdad? Y es un día en el cual nosotros, pues, que inclusive, ¿verdad? En Shabbat ni siquiera ayunos no se pueden hacer en Shabbat. Prohibido hacer ayunos en Shabbat, ¿verdad? Porque es un día de alegría, es un día de deleite. Entonces nuestro Mesías está diciendo que pidamos para que no comience ese día, porque entonces, aunque sea Shabbat, se nos va a convertir en luto. Entonces eso es preciso entenderlo, porque estamos hablando de los tiempos finales. Y si usted, mi amado hermano y mi amado amigo, es lector de la Escritura, es oidor de su palabra, bueno, yo le digo, hagámonos pequeñitos. Dice su palabra, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. De verdad, todo lo que el Eterno quiere es darnos vida a través de su palabra. Solamente su palabra nos da vida. Su palabra tiene el poder a través del Espíritu de levantarnos, de levantar esos huesos secos, como dice allá Ezequiel 37. Verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación. Oiga, esa es la gran tribulación. Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, de verdad que esto dejaría uno de ser carne si uno no se preocupara, pero tenemos que estar puestos, ¿verdad? Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él, sabiendo que Él dirige todo y nada pasa sin que Él lo permita, ¿verdad? Luego dice, verso 22, y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, allí está el Cristo, mirad, está allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Por esta razón es importantísimo que usted vaya y pueda leer Deuteronomio capítulo 13. Ahí en Deuteronomio capítulo 13 se encuentra cómo probar a un profeta del Eterno. Dice que si aquel profeta hiciera grandes milagros y grandes prodigios y grandes cosas, pero si después viene y te dice y nos dice, miren, vayamos, ¿verdad?, en pos de dioses ajenos, ¿verdad? Y mira, ya no guarden los mandamientos del Eterno, ese es un falso profeta. La Biblia, cuando habla de tener dioses ajenos, ¿verdad?, simplemente con el hecho de abandonar sus mandamientos, con el hecho de no seguir su palabra, con el hecho de no seguir su ley, se está siguiendo ídolos, se están siguiendo dioses extraños. Por esta razón, Deuteronomio 13 es un buen pasaje para probar quién es profeta del Eterno y quién no es profeta del Eterno. Porque una persona que es profeta, que se dice que sea profeta, puede decir que algo va a pasar y pasa, porque ahí mismo la palabra dice, pasa y pasa y pasa y puede ser que pase, ¿verdad? Pero obviamente, porque también, les voy a decir, el diablo también hace milagros, también. Si ustedes pueden observar allá en el libro de Éxodo, ¿verdad? Lo mismo que hacían Moisés y los, digamos, Moisés y Aarón, ¿verdad? Lo mismo que cuando ellos convirtieron su vara en serpiente, lo mismo hicieron ellos. Los encantadores también convirtieron el agua en sangre, ¿verdad? Entonces, por esta razón, la Escritura dice acá, ¿verdad?, que estos falsos profetas harán grandes señales y grandes milagros, prodigios. Luego dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Por eso es de que tenemos que estar despiertos a la palabra de verdad. Ya os lo he dicho antes. Así que si dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Vean. Verso 24-29. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán en el cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Luego después dice que enviará a sus ángeles, verso 31, con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro
extremo, hasta el otro. En estos pasajes, les digo, tenemos que ser de verdad críticos a la palabra y obedientes y mirar la palabra como lo que es. Aquí no hay, de verdad que no hay, ¿y qué habrá querido decir acá? No, simplemente desde el 29 hacia abajo está diciendo que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y habla del sol, la luna, ¿verdad? No dará su resplandor y el sol se oscurecerá. ¿Qué va a pasar? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Bueno, quiero decir, se van a lamentar todos aquellos que no esperan al Mesías. Pero todos aquellos que amamos su venida, ¿sabe qué? Nos vamos a alegrar grandemente, porque si estamos vivos vamos a ser transformados nuestros cuerpos. Pero si hemos descendido al polvo, vamos a ser resucitados, porque esa es nuestra esperanza. Creer en aquel que así como resucitó a nuestro Mesías de entre los muertos, también resucitará a aquellos que durmieron en él. Esa es nuestra esperanza. Esa es de verdad, como dice su palabra, pues si el Mesías no hubiese resucitado, vana sería nuestra esperanza. Creemos en la resurrección de los muertos y creemos que nuestro Mesías va a traer a todos aquellos que han guardado su palabra, que para decirle, benditos de mi Padre, entrad, ¿verdad? Y poseed el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que, como podemos observar, ¿verdad? El Mesías está diciendo acá, Él está diciendo acá, ¿cómo van a ser los días finales? Ahora, ¿de dónde viene entonces el hecho de que en la iglesia, o en muchas iglesias hoy, se enseña que el Mesías viene a raptar a la iglesia a la mitad de la semana? ¿Sabe? Eso está basado en un señor jesuita, por cierto, chileno, por cierto, de Chile. Se dice que este señor, de nombre Manuel Lacunza, fíjense bien, él escribió, quiero ver, sí, nació en el año 1731 y murió en el año 1801, creo que son 72 años. Miren, este señor llamado Manuel Lacunza escribió un libro, se dice que era un jesuita, que inclusive se hizo pasar por judío, y se puso el nombre de Juan Ibn Ezra, así, Ibn Ezra. Y escribió un libro que se tituló, y todavía se puede encontrar en las redes, se llama La venida del Mesías con gloria y majestad. En ese libro, él enseña que el Mesías viene 3 veces. ¿Y cómo es eso? Sí. El Mesías, bueno, ya vino la primera vez, luego va a venir la segunda vez y se va a quedar en las nubes, va a ser el rapto de la iglesia, y luego se quedan ahí celebrando las bodas del Cordero, y luego después, al final de los 7 años, ¿ya? Cuando pasen los 3 años y medio de la tribulación, el Mesías desciende con sus santos a Jerusalén. Entonces eso lo hace que el Mesías viene 3 veces, pero la Biblia jamás habla que el Mesías viene 3 veces. Yo espero la segunda venida del Mesías, el regreso del Mesías. Entonces, pero esto que él escribió, pues obviamente se popularizó en medio de las iglesias cristianas, en medio del protestantismo, y hoy en día es la base para muchas personas. De hecho, lo que la gente enseña, bueno, lo que enseña es ese libro, y lo que creen las personas es de un rapto secreto. De hecho, han habido películas, como les mencionaba, donde de repente una persona, pues, ¿verdad? ¡Bum! De repente desaparece. Alguien va en un avión, también lo mismo desaparece. Si el piloto, ¿verdad? es del Mesías, pues desaparece y el avión se va a chocar. Los carros chocan. Total que hay una película que inclusive la gente cuando se va hasta la ropa la deja doblada. Eso, la Biblia no enseña de una venida del Mesías secreta. No enseña tal cosa. No hay algún texto donde diga que el Mesías va a venir secretamente. No, ¿sabe lo que dice la Escritura? Que cuando el Mesías venga, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. No va a venir secretamente para sacar a nadie de esto. Y esto, les digo que estamos ahorita estudiando, es algo muy importante para nosotros como creyentes. Muy importante. ¿Por qué? Porque nos estamos oyendo del labio de nuestro Mesías. Y ya vamos a leer un pasaje también del apóstol Pablo. Pablo escribió también un par de pasajes con respecto a lo que estamos hablando. Vamos a leer ese pasaje. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 3. Vamos a ver acá. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante. Vamos a leerlo. Dice así. Oiga, este es el apóstol Pablo. Dice así el verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua y nuestra reunión con Él, fíjense, ¿está hablando de qué? Está hablando con respecto a la venida, es decir, cuando sea el día del Señor, cuando Él regrese a la tierra. Y obviamente habla de nuestra reunión con Él. Luego dice, os rogamos, hermanos. Es un ruego de Pablo. Verso 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Fíjense bien. ¿Por qué Pablo está diciéndoles eso a la comunidad, a la congregación en Tesalónica? Ya vamos a entender. Que no os dejéis mover de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora luego vea lo que dice el 3. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué Pablo está insistiendo tanto? ¿Por qué Pablo está hablando? Miren, no se dejen mover de su manera de pensar. ¿Por qué Pablo está diciendo que nadie los engañe en ninguna manera? ¿De qué? ¿Que los engañe para qué? O sea, para que ustedes piensen de otra manera. Bueno, dice acá, porque no vendrá, o sea, ¿quién no vendrá? Nuestro Mesías, porque de él está hablando, de su venida, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es él? Él es el anticristo, el antimesías. ¿Cuándo se va a levantar el antimesías? En el tiempo de la gran tribulación. Ahora, Pablo está diciendo a los tesalonicenses, que son los de Tesalónica, la comunidad en Tesalónica, les está diciendo que nadie los mueva de vuestro modo de pensar, porque en el tiempo de Pablo también ya habían enseñanzas erradas. Les digo, por eso Pablo, y hoy más que todo para este tiempo, el apóstol Pablo está diciendo en el verso 3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, el Mesías no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pero ¿qué es lo que se enseña hoy? ¿Qué se enseña con el rapto? Lo contrario, de que el Mesías viene, se lleva a su iglesia y después la apostasía, después el anticristo, después la gran tribulación. Y Pablo está diciendo acá que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuándo cree que va a ser? Por otra parte, ¿verdad? Se habla del sello de la bestia y que no van a poder comprar ni vender y todo el mundo preocupado. ¿Por qué cree que hay esa preocupación? Porque en el fondo saben que eso va a pasar en el tiempo de la gran tribulación. No es que nadie va a estar arriba. Nadie va a ser sacado. Hemos de pasarla. Y por eso acá el Mesías en Mateo 24 nos decía, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, estos pasajes son muy claros y por eso es que de verdad tenemos que pedirle al Eterno que nos dé pues ese discernimiento de su palabra, para que entendamos verdaderamente, ¿verdad? Las Escrituras y entender lo que va a pasar en los tiempos finales. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, preparémonos, santifiquémonos, oremos más, tratemos de vivir de acuerdo a su palabra. Si le hemos dicho no a la ley de Dios, no a la Torá, no al Shabbat, si le hemos dicho no a las leyes de alimentación, que luego pienso hacer también unas enseñanzas con respecto a eso, digámosle, sí, Padre, yo quiero tus mandamientos. Digámosle lo que le decía David al Señor allá en el Salmo 119. Aparta de mí el camino de la mentira, decía David, y en tu misericordia concédeme tu ley, concédeme tu Torá. David le decía al Eterno, por favor, que no sea yo confundido. ¿Por qué? Porque obviamente está escrito, ¿verdad?, de que vendrán muchos y engañarán.
Y más cuando estamos hablando de los últimos días. A muchos engañarán, si es posible, a mis escogidos, dice su palabra. Por esta razón es que nosotros debemos de estar pues pendientes. Miren, cuando estudiamos el tema de las fiestas, wow, hombre, las escrituras, cuando habla de las fiestas, hay, digamos, hoy estamos ya casi para finalizar, hoy por la tarde comenzamos el Shabbat ceremonial, el término de la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Y luego pues nos quedamos ya, estamos contando, ¿verdad? Para las 7 semanas, para llegar a Pentecostés, para llegar a Shavuot, ¿verdad? Donde se derramó el Espíritu Santo. Y luego después nos quedamos con la primera de las fiestas de otoño, que es la fiesta de las trompetas. Nunca se ha preguntado por qué se llama así esa fiesta. Las fiestas todas apuntan al Mesías, y la fiesta de las trompetas nos habla del regreso del Mesías. Estas fiestas eran celebradas inclusive antes que el Mesías viniera por primera vez a la tierra. En otras palabras, nuestro pueblo de Israel venía celebrando la fiesta del regreso del Mesías cuando nuestro Mesías ni siquiera había venido la primera vez. ¿Eso qué es? Eso es fe, eso es certeza en las cosas que el Eterno ha prometido. Por eso es de que las fiestas nos llevan hacia el Mesías, y son las fiestas del Eterno que tienen el objetivo de mostrarnos en todo su esplendor a aquel en el cual nosotros hemos confiado nuestras vidas y nuestras almas. Así que, pues, les digo, vamos a seguir ampliando, porque les digo, vamos a hablar acerca de cómo decir, de cuándo nuestro Mesías regrese, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a estar aconteciendo cuando Él venga? ¿Y qué sigue después de Él? ¿Qué sigue después? ¿Qué va a pasar después que Él regrese? Vamos a tratar de ir siempre conforme a la palabra, ¿verdad? Y así que pues les pido que nos mantengamos en oración, ¿verdad? Y le pidamos al Eterno, llévenme en oración. Igual yo les llevo en oración también, ¿verdad? A todos mis hermanos, todos los que se conectan, si pueden hacer esto viral para que lo escuchen más personas. Bendito sea el Eterno. Estamos en tiempos donde tenemos que hablar la verdad. Tenemos que hablar esta verdad, porque si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Así que no hay mejor cosa que servirle a nuestro Padre. Yo quiero que hagamos una oración ya para finalizar. Si usted puede hacerlo, cierre sus ojos y eleve sus manos al cielo. Baruch atah Adonai, bendito eres tú, Adonai, Señor nuestro, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. En esta hora, Padre bueno, te damos muchas gracias. Gracias por la vida, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque hasta este momento nos mantienes con salud, nos mantienes con vida. Te pido que puedas bendecir a cada uno de mis hermanos, que puedas bendecir a cada uno, Padre, de los que se han conectado. Aquí en El Salvador, Padre, guárdanos primeramente, no solamente aquí en El Salvador, pero te pido por mi nación, te pido por el gobierno. Tu palabra también dice que hay que pedir por aquellos que tú has puesto en eminencias, Padre, aquellos que dirigen la nación, por el presidente. Te pido por favor que le des la sabiduría para que él tome buenas decisiones. Te pido que guardes a cada uno de mis hermanos allá en Santa Elena, Padre, guárdalos también. Bendícelos a cada uno por familia, Padre. Tú conoces sus nombres y sus familias, Padre. Guárdalos, Padre bendito. Aquí mismo a la comunidad, a las comunidades que están cerca y a las comunidades que están aquí en otras partes del país también, Padre. A la comunidad de San Marcos, Padre, que también se está levantando. Guárdalos, Padre. Así, Padre bendito, necesitamos que puedas tú guardar también y ser con cada uno de mis hermanos acá que me están viendo y que están oyendo esto, Padre. Que seas tú, Padre, en cada uno de sus países. Que les hagas lumbreras, Padre, donde ellos estén. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Te pedimos que de verdad nos utilices como instrumentos de justicia para llevar tu palabra en estos días finales, en estos últimos tiempos. Bendecimos tu nombre, Padre. Te pedimos que por favor nos guardes de todo mal, que el Salmo 91 se cumpla en nuestras vidas. Protege, guarda a nuestros hijos, nuestras hijas. Guarda, Padre, a los que tenemos familiares, Padre, en Estados Unidos y en otras naciones, Padre. Te pido que les guardes. Guarda a los hermanos de mi esposa, Padre, que están allá con sus familias. Guárdalos de todo mal. Asimismo, guarda a Rebeca, Padre, la hija de mi hermano Roberto, que también está en el extranjero. Te pedimos por la hermana Rosy también, de la hermana Carmen,
que también está en el extranjero, allá en Estados Unidos. Guárdala, Padre, por favor, de todo mal. Asimismo, Padre, pues sé que hay más personas, mis hermanos igual tienen más personas que están en otros lugares, ¿verdad? Que no están con ellos en sus países. Te pedimos que por favor tengas misericordia de todos nosotros, Padre, y nos guardes de todo mal. Estamos en tus manos, Padre. Queremos seguirte sirviendo. Bueno, será hasta que tú decidas, Padre, pero te pedimos que el tiempo que estemos acá, mientras no pasen estas cosas, te pedimos que nos des fuerza también, Padre, para firmeza, Padre, para estar dispuestos, Padre, si es posible, dar nuestras vidas, ofrendar nuestras vidas por tu nombre. Bendecimos tu nombre, Padre, y también bendecimos el nombre de nuestro Mesías. También, Padre, mi hermano Héctor, mi hermana Vanessa, también ellos tienen familiares también en Estados Unidos, creería yo, que es, pues, sabemos de que hoy es el centro de la epidemia. Nueva York y Estados Unidos es un país que hoy está siendo azotado grandemente. Padre bendito, muchas gracias, Padre, por todo. Por favor, escucha nuestras súplicas. Te pedimos por todos aquellos, Padre, que quizás pues están teniendo un familiar enfermo. Es difícil. Aquellos que han perdido un familiar, Padre, pues también es algo difícil. Consuela, Padre, tú a estas personas. Enséñales, Padre, tu palabra. Vuelvo y repito, Padre, esta oración de Habacuc. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos. Hazla conocer, Padre, está tu obra. En tu ira, Padre, acuérdate de tu misericordia. Sé que todo este mal ha venido por juicio a todas las naciones. Pero tu palabra también dice que si nosotros nos volvemos a ti con todo el corazón, tú vas a pasar por alto, Padre. Así como en el tiempo de Israel, que pasó por alto el ángel de la muerte, los hijos, las casas en las cuales había, ¿verdad?, un primogénito de Israel. También en esos tiempos, Padre, te pedimos que nos guardes. Te pedimos, Padre bendito, que nos ayudes para estar preparados para lo que sea. Que nos des la fe necesaria, que nos des la convicción necesaria, como aquellos 3 varones, como Sadrach, Mesach y Abed-Nego, Ananías, Misael y Azarías. La fe de aquel hombre como Daniel, esa certeza, el hecho de guardar tus mandamientos, guardar esas leyes de alimentación cuando no se quiso contaminar con la comida del rey. Te pedimos que nos des la certeza y la fe que tuvo José, Padre, Yosef allá, que a pesar de estar en Egipto no se contaminó, a pesar de ser probado, pues no sucumbió ante lo que es la tentación que tuvo con aquella mujer. Que seamos imitadores de nuestro Mesías. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Mesías. Nuestro amado Mesías nos dejó una gran lección. Ayúdanos cada día a ser como Él. Bendito y exaltado sea tu nombre. Gracias por este momento que nos has regalado. Elevamos nuestra oración, Padre, en el nombre grande de Yeshua, y todos decimos amén. Bien, hermanos, pues hemos llegado al final. Solamente pues invitarles a que sigamos estudiando esto que estamos en lo que hemos profundizado en el día de hoy, y yo les estoy avisando cuando seguimos con la segunda parte de este tema. Que el Eterno les bendiga y Shalom. Hag Pesach Sameach, feliz fiesta de Hamatzot para aquellos que están celebrando la fiesta, y para aquellos que todavía no la están celebrando, bueno, les puedo decir las palabras de nuestro Mesías. A todos los cansados, ¿verdad? Venid, ¿verdad? Nuestro Mesías está esperándonos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Allá el libro de Jeremías 6:16 dice, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen caminar, y solamente así hallaremos descanso para nuestras almas. Nuestro Mesías está esperándonos con los brazos abiertos, ¿verdad? A todos los trabajados y cansados, dijo Él, yo os haré descansar. Así que el Eterno les bendiga poderosamente. Shalom para todos. Bendiciones.